Que la paz del Señor esté con todos ustedes. No me fue fácil estar aquí hoy frente a ustedes. Estoy acostumbrada a estar con las mujeres, hablarle a las mujeres, hablarle a los niños, dar clase de niños. Pero en los 66 años que tengo, no se lo digan a nadie, que acabo de cumplir. Esos mismos 66 años estoy pisando la iglesia luterana. Y es la primera vez que tengo el honor, aparte del Viernes Santo, ¿verdad? Que tuve una de las reflexiones, de estar aquí parada. No estoy allí, pero la palabra es la misma. Los nervios no me dejaban estar allí parada. Creo que eso, ¿verdad? Es algo que a todos nos pasa, hasta a los pastores también. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor y por darme la oportunidad de proclamar tu mensaje. Dame la sabiduría de llegar a los corazones de tus hijos y que reconozcan que no soy yo y que es tu voz quien les habla a través de mí. En tu nombre he orado. Amén. Voy a empezar haciéndoles un cuentito, como a veces la pastora, ¿verdad?, que empieza también haciendo un cuentito. Y yo recuerdo que cuando yo era niña, que mis padres, no puse pequeña porque pequeña todavía lo soy. Mis padres me llevaban en el verano al campo en Morovis, donde todavía están allí algunas de mis tías. Ellos nos llevaban a visitar a mi abuelo, que en ese tiempo estaba vivo, y a todos los familiares y primos. Papi alquilaba un carro que nos dejaba bastante lejos, ya que en ese tiempo no llegaban las carreteras, ¿verdad?, a los campos, y los barrios quedaban en las montañas, subiendo y bajando. Así que podíamos disfrutar más del camino, admirar las montañas, la naturaleza. Y para los que han ido a Morovis, como dice Orlando, que creo que está por aquí, las montañas de Morovis son las más bonitas. Papi iba siempre al frente, quitando cualquier obstáculo que hubiera en el camino, ya que habían alambres de púas que evitaban que los animales se salieran de las fincas. Antes, ¿verdad?, cuando estaban los caminos, se veían que entre cada casa, pues cada cual tenía su ganado y ponía unas púas para que nadie pasara porque podía haber peligro. Y papi pues nos llevaba por ese camino donde él sabía que al quitar las púas, por ese camino era que nosotros íbamos hasta llegar hasta en casa de nuestras tías. Nosotros íbamos bien confiados. ¿Y por qué? Porque teníamos el mejor guía, nuestro padre. Todos seguíamos en fila india, éramos muchos, pero como todo niño, uno de mis hermanos se desvió. No voy a decir el nombre porque no lo quiero tirar al medio, porque ustedes lo conocen. Uno de mis hermanos se desvió y se pasó debajo de las púas de otra finca, por otro camino, cuando de momento nosotros no nos dimos cuenta y oímos un grito. Él, porque era el varón, uno de los varones, empezó a gritar y rápidamente papi nos dejó a todos en la orilla de uno de los caminos y se fue en busca de ese hermano mío, quien tenía la espalda cortada por las púas. Además se encontró con un toro. O sea, que mi padre fue detrás de su ovejita descarriada. Lo curó, nosotros esperamos que él terminara, pero no sin antes llamarle la atención por haber cogido el camino equivocado. Al día siguiente todos regresaban y yo me quedaba con mis primos. Me encantaba ir al río y me encantaba también recoger café con mi tía, porque pues en ese tiempo, ¿verdad?, ahora ya no puede, pero había plátanos, guineos, el café que ella misma molía
y nos daba ese café rico en la mañana. Y tampoco había luz, pero yo siempre me quedaba porque me encantaba y como era verano, no tenía, yo creo que en ese tiempo no sé si estaba en la escuela o no, no recuerdo bien. Y no había luz y entonces se alumbraban con quinqué y por esa razón me acostaban temprano. No sin antes rezar el rosario. Mis tías eran católicas. Y entonces, pero una católica de oración, que todavía lo es, y todavía cuando voy al campo y me quedo, tengo que oír todos los misterios, para los que han sido católicos y saben, nos teníamos que sentar en aquella luz con aquel quinqué a oír, ¿verdad? El rosario. Y en la mañana nos levantábamos bien temprano porque el cantar de los gallos, siempre uno empezaba y los otros le seguían, porque uno empezaba a cantar. Eso es como cuando en el coro en solista, ¿verdad? Que uno canta o David al tono y entonces el otro empieza a cantar, porque reconocen la voz, reconocen la música. Así que luego de preparar el café, tía se paraba a la puerta con una bolsa de maíz y con el ruido de cloc, 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 me acuerdo, todavía lo hace. Las gallinas y los pollitos reconocían su voz. Las gallinas venían al frente y los pollitos las seguían. Casi venían en fila. Y si alguno se desviaba, la gallina lo buscaba, porque ese no se iba a quedar sin quedarse alimentado, ¿verdad? La gallina se preocupaba por aquel pollito que se le quedó atrás. Lo importante es cómo las gallinas reconocían la voz de mi tía, de la persona que las alimentaba. Además, tía velaba que los guaraguau, que no vinieran a atacar a sus pollitos. Y los pollitos lo sabían y se escondían. Los que han ido o hemos ido a Tierra Santa, tenemos la dicha de haber visto cómo los pastores también guían a sus ovejas. Yo no sé si recuerdan que cuando uno ve en la guagua que el guía nos lleva, por todo el camino se ven bastantes pastores llevando su rebaño y podemos ver cómo el pastor va adelante y todas esas ovejitas van detrás. El pastor con su cayado y entonces las ovejas saben que él va adelante siguiéndolas. En el evangelio de hoy, Juan nos habla del pastor. ¿Y qué es un pastor? Sino la persona que guarda, guía y alimenta a las ovejas. El trabajo del pastor es muy importante, ya que su responsabilidad es guiar correctamente a las ovejas y si alguna se desvía, buscarla y protegerla. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Él se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas. Primeramente, el portero los reconoce y abre la puerta. Segundo, las ovejas reconocen su voz y reaccionan al escucharlo. Pero más importante es que Él las llama por su nombre. Nos llama por nuestro nombre. Es igual que un niño pequeño, que cuando un extraño, me imagino a tu nieto, le hablan, tienen miedo, ¿verdad? Cogen temor porque no reconocen a esa persona, pero cuando su mamá llega, los llama por su nombre, ellos reconocen la voz de su mamá y se sienten seguros. Saben que tienen a alguien al lado que los protege. Jesús alerta al pueblo. Y alerta al pueblo de aquellos que nos quieren hacer mal o intentan con palabras falsas confundir al pueblo. Tenemos que aprender a reconocer la verdadera voz de Dios. Hoy en día no estamos tan lejos de eso.
Ya que oímos algunos líderes que ahora están causando angustia, desilusión, falsas promesas. Y nuestro país, nosotros, nuestros jóvenes, nuestros universitarios, ya no saben qué hacer. Tratando de buscar soluciones para que esto termine de aquellas personas que nos quieren desviar del camino. Los que dicen ser líderes no están oyendo la voz del pueblo y menos reconocen la voz de Dios. Tenemos que escuchar y reconocer la voz del pastor, de nuestro guía, y saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Si todas las ovejas andáramos juntas, no perderíamos el camino, no escucharíamos lo que no nos conviene y no caeríamos en la mentira, en la manipulación que hay de aquellos que vienen a hurtar y destruir a nuestro país. Dios, nuestro guía, dice que si lo seguimos, tendremos una vida más feliz y más abundante. Él nos dio su vida por una sola persona, no por una oveja, la dio por ti y por mí. ¿Cuántas veces nos quieren proteger? Él nos quiere proteger y a veces no lo dejamos porque no escuchamos. Nos vamos por donde no debemos. Pero Él sigue a nuestro lado, aunque no lo querramos ver. ¿Cuántos hijos hay perdidos y se van de los hogares? Están confundidos, se pierden en droga, en alcohol, se quitan la vida. Muchas familias cristianas y nosotros como iglesia no estamos exentos de eso. Cuando alguien conocido de la iglesia o de la familia o alguien a tu alrededor coge el mal camino incorrecto, Dios nos manda a reconocer esas ovejas. Debemos apoyarlos, no importa que no sea de tu familia. Al que esté en la calle, no debes despreciarlos. Quizás con tu ayuda y la mía, esa oveja perdida vuelve al redil. ¿Qué estamos haciendo? En Ezequiel, en el capítulo 34, lo que Dios nos habla, me gustaría leérselos, porque yo creo que aquí está el mensaje. Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Coméis la grosura? ¿Os vestís de lana? ¿La engordada degolláis? Mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste los débiles, ni curaste a la enferma. No vendaste la perniquebrada, ni volviste a redil la descarriada, ni buscáis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Tenemos que retratarnos en esas palabras. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, pastor, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar apacentar las ovejas.
ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y cuando hablamos de pastores, mira, hablamos de pastores que nos guían, no solamente los rebaños de los campos, sino hay pastores también, y hay que decirlo así, que nosotros hemos visto que no guían bien a sus ovejas. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce a su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, traeré su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré las perniquebradas, y fortaleceré la débil. O sea, no importa cómo las dejemos las ovejas, porque Él siempre nos va a buscar. Y Él las sanará, ¿verdad? Sanará todas sus heridas. La profecía no habla solo de aquel tiempo. Jehová nos habla hoy para que expresemos que nuestro país sea liberado en medio de todo este poder. De todos los líderes quieren tener solamente lo suyo. Solo hay uno que vino a libertar y a cuidar de sus ovejas. Solo tenemos que coger el camino que Él nos ha trazado y no desviarnos. Él reconoce a las ovejas perdidas. Quiero decirle, no le voy a decir la historia porque ustedes la han escuchado otras veces. Nuestra pastora nos ha contado muchas veces que llegó un momento de su vida que no quería saber de Dios, no quería saber de la iglesia, aun habiendo nacido en un hogar cristiano, pero el alejarse fuera de Puerto Rico perdió esta conexión con Dios. Quizás porque estaba pasando momentos difíciles y con niños pequeños. Tenía momentos de confusión, pero Dios sabía que la semilla estaba ahí sembrada en su corazón. Él tenía que alimentarla de nuevo y llevarla por el camino que Él tenía trazado para ella. Solo tenía que hablarle al oído y que ella reconociera su voz. Y eso fue lo que ella nos cuenta en aquella cocina cuando ella oyó su voz. Aquella voz la hizo quitarse la venda que tenía en los ojos. Él fue a rescatarla, a ella y a sus hijos. Su vida dio un giro. Luego de ir a la iglesia con sus niños, pero pasó algún tiempo y ella vuelve a su redil en Puerto Rico, a sus raíces. Dios le da la oportunidad de conocer un hombre bueno, que ha estado con ella en las buenas y en las malas. Podríamos decir que Mingo es su mano derecha, es que ella es zurda. Nosotros, como congregación, hemos tenido el privilegio de tener una pastora que es amiga, buena predicadora, dedicada en todo lo que hacen. Podemos dar fe de su ardua labor fuera y dentro de la iglesia. No le importa prepararse todos los miércoles para que luego en el estudio bíblico hayan 5 o 6 personas. Ella no piensa en eso. Ella piensa en que va a dar la palabra, porque el Señor dice que donde 2 o 1 estén en mi nombre, ahí Él va a estar, ¿verdad? Pues así ella está. Aunque vengan 5 personas, ella está ahí, apoyando las sociedades, todos los ministerios de la iglesia y todos los proyectos de la iglesia. Aunque se siente enferma, y ustedes lo han podido ver, está presente. La podemos llamar para una emergencia a cualquier hora de la noche
y no dice que no. Yo pasé por esa experiencia. La noche en que Alicia estaba muriendo, lamentablemente cuando ella llegó ya había fallecido, pero yo la llamé. Yo no encontraba cómo estar sola frente a aquella persona que estaba perdiendo su vida. Pero la pastora me dijo, sí, voy ahora. Y era tarde. Yo creo que llegó en 5 minutos. Estuvo conmigo allí. Oró con sus hermanos. Me fortaleció. Es por eso y por todas esas cosas que de esas 100 ovejas, Dios dijo, las dejo las 99 y voy a rescatar a mi pastora Dávila. Tenía todo preparado para ella. La rescató, la liberó. Él siempre estuvo a su lado, aunque ella no se diera cuenta. La tomó en sus hombros y ella volvió al redil. Gracias, pastora. Que siga usted trayendo ovejas al redil y que el Señor la siga bendiciendo. Pero ella no puede sola. Nosotros tenemos que seguirla ayudando y apoyando en todas las cosas que hacemos en esta congregación. Ayer fue un día bien pesado para la pastora. Ayer fue su cumpleaños. Sin embargo, desde por la mañana ella estuvo en cosas de la iglesia, toda la mañana. Primero con el obispo, después con la familia de Jiménez, después nos acompañó al coro a cantar en la iglesia luterana de Santurce. O sea, no le importa estar todo el día con nosotros. Pero ella se merece que nosotros no la apoyemos. Muchas veces tenemos las cosas vacías, pero ella está ahí, no le importa. Gracias una vez más, pastora, por toda su ayuda para esta congregación, porque es un privilegio tenerla aquí con nosotros. Amén.